Hola, sigo sin tener ganas de escribir y tengo cosas que contar, porque yo siempre tengo cosas que contar, porque yo no me callo ni debajo del agua. Se me han suscrito 6 personas. Tengo solo un vídeo y se me han suscrito 6 personas, así que oye, bienvenidos todos. Vengo a hablar de bodas. Acabo de venir de España y he ido porque una de mis compañeras de la facultad se casaban. Yo estaba en la boda y yo estaba pensando, qué cosas hay aquí para decir, Dios mío. Sobre esta boda tampoco tengo mucho que decir porque bueno, la boda pues fue estupenda, los novios estaban súper elegantes, fue todo genial, maravilloso. Lo único que a lo mejor no acababa de cuadrar conmigo era la música. Pero bueno, no se puede tener todo. Así que en general no puedo decir nada, porque la verdad es que fue estupendo. Fue un castillo súper bonito y nos lo pasamos genial. Pero yo he pensado en las bodas en general. Las bodas en general son un mundo a tener en cuenta. Creo que las bodas han mejorado un montón. No sé si es porque ahora se hacen bodas civiles o qué pasa, pero yo recuerdo que las bodas eran un tedio. No se acababan nunca. Era ahí la misa, 3000 horas, el cura ahí contándote su vida. Qué pereza, o sea, que yo voy ahí a apoyar a tope a los novios y yo me como la misa y ya está, y yo no me quejo, ¿vale? Pero es un rollo, las cosas como son. Pero ahora últimamente voy y me sientan ahí en un jardín y leen un par de cartas los amigos o los familiares y a la venga todos a ponerse ciegos al cóctel, ¿sabes? Entonces, pues como vosotros comprenderéis, me gustan más las bodas de ahora. Yo quería comentar un par de cosas que me parece que están guays de las bodas y cosas que no están tan guays. Si tengo que destacar una cosa buena de las bodas, una cosa que me encanta es el que se corte la tarta con una espada. Por favor, ¿a quién se le ocurrió esa idea? O sea, es que no se puede ser más épico. O sea, me parece una idea que es la caña porque es antes de la barra libre y la gente no está torza todavía, ¿eh? Queremos echarnos unas risas, pero tampoco queremos salir en las noticias. Y si tengo que destacar algo que es una mierda, es el... ¿Tú para cuándo? ¿Cómo que yo para cuándo? Señora, déjame en paz. O peor todavía, ¿vosotros para cuándo? La pareja allí, la gente... ¿Vosotros qué? ¿Vosotros nos casáis? Bueno, déjenos en paz, o sea, vamos a ver. Entiendo que a tu abuela de 85 años tampoco le vas a exigir un mundo porque la mujer, su ilusión es que la gente se case, aunque no les conozca de nada. Pero es que veo a treintañeros haciendo esta pregunta. No seáis esa persona, no seáis esa persona detestable, en serio, podéis hacerlo mejor. Otra cosa que es muy buena de las bodas, aunque parezca algo muy antiintuitivo, son las canciones estas que tienen como coreografía incorporada. Estoy hablando de la conga y de la SRG. Esas canciones que las ponen y todo el mundo, mejor o peor, las sabe bailar. Eso ya sé, o sea, no os oigo gritar desde aquí, vale, ya lo sé, o sea, ya sé que cada vez que escuchas el follow de líder algo se muere en tu interior, pero hay que ser prácticos en una boda. Y pones una canción en la que todo el mundo se sabe la coreografía, pues todo el mundo se anima y haces una conga, que una conga es una cosa horrible, yo lo sé, yo lo entiendo, pero así puedes incluir a gente que está un poco parada, tienes una excusa para interactuar con esa chica tan mona con la que no te atreves a hablar. Ese tipo de cosas me parece una idea muy positiva para una boda y creo que, aunque sean una mierda, creo que incentivan el buen rollo. Pero hay una que realmente es de lo que yo venía a hablar, porque es que la estaba escuchando en la boda y me estaba llegando al alma. Porque esto hay que visibilizarlo, esto es importante. Hay una que es el Saturday Night, más conocido como Sarararán, que parece que está en ese grupo, ¿verdad? De canciones que todo el mundo se sabe. Qué guay, ¿sabes? O sea, anima a la gente, todo el mundo se une ahí, guau, todo el mundo se pone a bailar. No, no, o sea, el Saturday Night es una trampa mortal. Porque todo esto que cuento es verdad, es cierto, es muy divertida, lo tiene todo, ¿sabes? Es súper animada, tiene una coreografía súper fácil, todo el mundo se la sabe. Además es de los... ¿De cuándo es esto? ¿De los 90? De los 90, ¿no? Supongo. Que pues eso es de una época que es guay, a todo el mundo le encanta esa música y momento remember y eso. No, es una trampa, porque al empezar todo es genial, pero la canción no se termina. La canción no se termina nunca. Al principio muy bien todo, pero llega un punto en el que ya no sabes qué hacer. No, además es que no puedes salir, porque tú empiezas ahí a tope, ¿sabes? Qué guay.
Y es que el Saturday Night Ballet tiene 23 iteraciones de esta coreografía. 25 si cuentas las 2 que te caben antes del primer estribillo, que las he contado. 25. Nadie quiere bailar ese baile 25 veces. ¿En qué estabais pensando, gente del Saturday Night? Que no sé ni cómo os llamáis, porque hiciste esa canción y se acabó, ya no hubo nada más. Entonces, claro, pues la canción empieza, todo el mundo ahí está dándolo todo, qué guay. Hay gente que no se sabe el baile, se lo tienes que enseñar. Yo, por ejemplo, siempre me lío, siempre me como un paso, entonces siempre me acoplo tarde. Pues ese rato que lo tienes que adaptar, pues guay, ¿sabes? Te puede dar 5, 8, 10 iteraciones que molan, te lo pasas bien. Y entonces ahí llegas a las 4 o 5, que qué bien, porque todo el mundo va a la vez, todo el mundo pega el salto para el mismo lado, ¡ah, qué guay! Pero ya llegas a 15, 16 y ya ves que aquello empieza a resultar un poco ridículo, porque llevas haciendo lo mismo 3 horas y ya como que empiezas a cansarte un poco, ¿no? Y no se acaba, y no se acaba, y tú estás allí en medio y ya a las 18 o así ya te empiezas a plantear el abandonar. Es decir, mira, esto es absurdo, tengo pinta de idiota ya a estas alturas, esto ya no es divertido, igual debería parar. Pero no puedes, no puedes, porque estás rodeado de gente que está en la misma situación, que también quieren irse, pero tampoco saben cómo, y tú sigues ahí y ya vas por la iteración 20 y no puedes parar, no puedes parar, es como salir de las drogas o del Corte Inglés, no hay manera de salir de ahí. Y ya, pues nada, al final cuando llegas a la iteración 25, odias la canción, odias al grupo, odias a todo el mundo que te rodea y solo quieres que te pongan cualquier otra cosa en el mundo. Y ya está. Este era ya, o sea, ya, es que no sé, lo tenía que decir, porque nadie habla del atrapamiento que es el Saturday Night y me ha parecido lógico venir a advertiros de ello. Me parece importante porque es que pasan los años y seguimos poniendo la dichosa canción en la boda y todo el mundo sufre. Así que no sé, ¿qué tal una versión o algo, no? O sea, ¿podemos por favor contactar al grupo y que hagan una versión la mitad de larga? Que no puede ser tan difícil si la canción es lo más repetitivo de este mundo. Es cuestión de acortarla un poquito y ya está. Y todo el mundo se lo pasa bien. ¿Sigue viva esa gente? No sé, bueno, da igual. En cualquier caso, la boda estuvo guay. Y no sé, si vais a bodas, pues interactuad y bailad con la gente. Y ya está, me voy. Creo que no tengo nada más que decir, seguro que me dejo algo. En fin, adiós.